Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Kindes y hoy voy a explicaros un poco lo que es la jardinería del juego. Ya sabéis, la última actualización me tiene un tema de jardinería. Es bastante complicado de entender, que no de hacer, y además bastante largo en el tiempo, porque necesita muchos recursos. Así que voy a intentar daros los primeros tips de esta jardinería para que vosotros pongáis manos a la obra y sepáis cómo sacar las budgets, los aliados, monturas, etcétera, etcétera, de la jardinería. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, vamos a por ello. Bueno, pues en cuanto a la jardinería, para empezar, vamos a decir que hay cuatro mesas que son eh, exclusivas de la jardinería y tres de ellas son fundamentales y la cuarta no lo es tanto. ¿De acuerdo? Bien, la primera sería la Vegetable Sink, la segunda la Harvesting Station, la tercera la Gardening Bench y por último la cuarta Compost. Esta es muy necesaria el compost porque es la que nos va a dar los ingredientes principales para poder hacer todo lo demás. Y sin embargo, la Vegetable Zinc no es imprescindible porque, bueno, lo que nos da solamente son comidas que si queréis las podéis hacer, si no, no, porque dan pequeños bufos de Maximum Heal, Magic Damage, Jump, Physical Damage, etcétera. Pero son bufos muy pequeños. Así que esta no es imprescindible, pero las otras tres sí lo son. Vamos a empezar por la compost. En la compost lo que vamos a hacer es conseguir los componentes base para poder hacer el siguiente paso de la jardinería. ¿Vale? Bien, como veis, podemos deshacer, si marcamos, podemos deshacer cualquier objeto y nos va a dar el compost básico. ¿Ok? Después tenemos este otro objeto que es un objeto de jardinería ya directamente, es un fruto de una semilla que como veis nos da un segundo objeto. Y tenemos otro más que conseguiremos plantando algún tipo de semilla especial. Vamos a ir a la Harvesting Station. Lo más importante de aquí, una vez que ya hemos recogido bastante compost, y cuando digo compost, por ejemplo, podéis deshacer los Trophic. Ahí lo veis. Podéis ir deshaciendo Trophic y os va a dar compost. ¿Vale? El básico, pero os va a ir dando compost. Y si deshacéis, por ejemplo, tomato, que el tomato ya es una semilla de una planta que yo he plantado ya y he recogido, como veis os multiplica por 2 la cantidad de compost que podéis obtener de segundo nivel. Hay tres niveles, el básico, el medio y el alto, ¿vale? Pues los dos primeros se pueden conseguir o descrafteando objetos como, por ejemplo, las pumpkin, ¿vale? Os da uno por uno del básico, como veis, va a cambiar el objeto que nos da. ¿Lo veis? Y si descrafteáis los puzzles, pues os da uno por uno, el cubaje da uno por uno, el tomate da 2 por uno, con lo cual aquí podemos llegar y decir, bueno, pues voy a deshacer 1000 y nos va a dar 1000 de compost de segundo nivel. Vamos a llamarlo así. Una vez que tengamos ese compost, nos vamos a la Harvesting Station, ¿lo veis? Y esto es lo más principal, las formas de obtener el compost. Tenemos que hacernos, craftearnos cajitas de estas. Yo os recomiendo que os hagáis todas las que queráis, ¿vale? Esto es aleatorio. Yo voy a hacer 5 porque no necesito más. Pero, a ver, esto que necesitaba. Vale, Superior Organic Refuse. Este es el tercer nivel. Como veis, tenemos tres. Organic Refuse, Quality Organic Refuse y Superior Organic Refuse. Bueno, pues el tercero nos dice que se obtiene recolectando las increíbles plantas de alquimista. Lo vamos a ver ahora, no os preocupéis. Ese compost sale de otra parte, pero los dos primeros podéis craftearlos simplemente haciendo cajas. ¿Vale? Hacéis las que queráis. Yo voy a hacer 5 de cada. ¿eh? Ahí tenéis los materiales. El primero os pide solamente Organic Refuse y Glin. El segundo os pide los dos niveles de compost y Glin. Y el tercero os pide los tres niveles de compost y Glin. ¿Vale? Es bastante básico. Los dos primeros son fácilmente conseguibles. Vamos a verlo. De este yo he hecho 10 y lo que nos va a dar va a ser el Concentrated Compost. Este es el objeto que necesitáis para craftear
las semillas. Importante. Este es el objeto que en sí es necesario. Como veis me va dando 1, 5, me va dando poco. Pero cuando abrimos el de segundo nivel, nos da 3, 3, 3, 12 y 3, ¿vale? Quiere decirse que con los niveles, los primeros niveles va de 1 en 1 y tiene algunos extras, con el segundo nivel va de 3 en 3 y tiene algunos extras, y con el tercer nivel va, me parece que de 5 en 5, de 10 en 10, y tiene también algunos que son de 50, tal, en fin, eso así, ¿vale? Bien, pues vamos a meternos en la gardening, una vez que ya lo tenemos, ya tenemos el material que nos craftea, ¿vale? Ya hemos conseguido una cantidad razonable del concentrate compost, que esto es la base de las semillas. Vamos a meternos a el tema semillas. Como veis, yo tengo Gardening Skill 300. Tenéis que subirla al máximo para poder tener desbloqueadas. No se desbloquean automáticamente, pero os van a dar recipes que desbloquean estas semillas. Podéis comprarlas también en el mercado, ¿eh? Están en el mercado, pero bueno, yo no lo recomiendo esperar porque como vais a tener un trabajo largo en jardinería, al final las conseguiréis todas o prácticamente todas. Vale, el primer nivel que nos aparece después de haber subido el gardening es este, el gardener. ¿Vale? Tenemos las tres mesas necesarias para craftear, las watering can y semillas, digamos, de primer nivel. Cada semilla de primer nivel nos pide concentrate compost, sunlight bulb y luego, pues, dos elementos o tres aleatorios para construir otro tipo de semillas. Me quiero centrar en las Moonlight Bulb. Las Moonlight Bulb son unas flores, vamos a llamarlo flores, algo así, que aparecen por el mundo, creo que están por todos los mundos y tienen un tiempo de duración limitado. Aquí lo explica que las plantas se van destruyendo. Una vez que tú te has salido del juego, durante 3 horas las tienes en inventario, pero cuando te sales del juego ya a las 3 horas desaparecen. No importa que las tengas encima o que las guardes en un cofre tuyo personal, no importa. A las 3 horas desaparecen. Así que mi recomendación es que sea el último elemento que vayáis a buscar, las Moonlight Bull. Cuando ya tengáis todo lo demás, vais a por la Moonlight Bull y las cogéis, ¿vale? Como veis, las dos primeras no piden Moonlight Bull, piden Sunlight Bull, ¿vale? Y ya las otras se van a Moonlight Bull. Estas son, digamos, las básicas, el Kubage y el Enunio Charseed, y las otras son plantas que te van a dar, pues en este caso Infinium, Formicite, Sapstone y Cinnabar. Yo os recomiendo que os tiréis primero a estas dos, porque son las más básicas, hacer todas las que podáis y a plantar, ¿vale? Ese sería el primer nivel de Gardener. El siguiente nivel es el Green Thumb. Aquí tenemos plantas básicas que son Plant Seed, Pulpy Seed, Onionito Seed y después tenemos 5 tipos de plantas que dan cristal, ojos de Kubultu, Glimstone, Lures y Die Drop, ¿vale? Lo mismo, cuando ya hayáis pasado el primer nivel, lo normal es que cojáis las básicas, porque son las más baratas, ¿eh? Porque ya en estas plantas nos pide algo como Moonlight Temper, que es más complicado de conseguir. Aparte de otros objetos que, bueno, pues Die Drop, ojos de Kubultu, cristal, en fin, son productos que son más caros y sin embargo las básicas, pues os pide objetos básicos. Y al final el objetivo es conseguir el máximo número de plantas eh, plantadas, valga la redundancia, y regadas, ¿vale? Bien, una vez que ya pasamos de este nivel, llegamos a Botanics. Aquí tenemos lo mismo, tres plantas básicas y tres de segundo nivel. Las plantas básicas son el Tutor Tate, el Kumato Seed y el Cinnamon. Y las otras son Tentáculos, Golden Soul y Sunlight Bull. Lo mismo, os recomiendo que para hacerlo cojáis estas tres primeras porque la diferencia en los materiales, como veis, pues es razonablemente distinta. Y lo que necesitamos es subir la skill a 300. Una vez que estemos ya en el último level,
podemos crafteando la Everlasting Watering Can. Luego explicaré lo que son las regaderas, ¿vale? Las que hay. Pero de momento, para craftearos la Everlasting Watering Can, necesitáis 100.000 de flux, 500 Watering Can, 30 Instagrower, Concentrated Compost 200 y las Cookie Mugs 1. Esta es una planta que es bastante complicada de sacar y solo sale em, cuando hacemos el Superior Compost Heap. Os lo puede dar como un drop aleatorio cuando abramos estas cajitas, así que es complicado de sacar, ¿ok? Volvemos al último level. Hemos hablado de la Everlasting Watering Can. Y luego tenemos dos semillas básicas, que son el Bunfield Seed y el Conion. O sea, es el core, es el maíz, ¿vale? Y luego tenemos 2, 4, 6 plantas que se denominan Alchemy Plant, ¿ok? Bueno, pues de estas Alchemy Plant es de donde sale el tercer nivel de compost. Cuando las recogéis es cuando os dan el compost de nivel superior, ¿vale? Estas también son plantas de alquimista. Y estas también, ¿lo estáis viendo? Podéis conseguirlo de las tres formas. No sin el Gardener. Sí, mira, aquí tenéis también plantas de alquimistas. Desde el primer nivel podéis intentar conseguir las plantas de alquimista. Que para hacer estas plantas de alquimista nos pide el Moonlight Temper. Importante. Aparte de otros materiales como Moonlight Bull y nitroglicerine. Un objeto bastante interesante. Esta sería la de Builderite. Esta la de Instagrower, la de Primordial Flame, Wallflower, Nitroglicerine, muy interesante, y por último la Evolving Alchemy Plant Seed. Esta planta es muy importante, ya veis que pide unos recursos un tanto curiosos, nos pide 5 Moonlight Bull por cada una de las semillas que queramos plantar y 16.500 de flux por cada semilla. ¿Por qué es tan importante? Bueno, vamos a craftear, yo creo que dos me puedo hacer. Vamos a craftearnos dos y así ahora os explicaré el resto de la plantación. Creo que ya el tema de los niveles, importante subir el gardening al 300 y de aquí tenemos alguna cosa interesante también. ¿Cuál? Ali Habitats. Vale, aquí tenemos cuatro, podrían llamarse arbolitos o árboles o algo así, que lo que van a hacer cada uno de ellos es dropearnos unos aliados, ¿vale? Tú lo plantas y durante, creo que son 14 días, 14 o 17 días, esta planta va a estar activa. Y puede ser que el primer día te dé el aliado o no. Todos los días a la 1 de la tarde se resetea y a la 1 os puede dar el aliado. Así que, si tenemos estas plantas, podemos conseguir 4 aliados. ¿Ok? ¿Qué nos pide? Cookie Moves, ¿vale? Esto es un objeto que ya os he dicho que es difícil de conseguir, con lo cual tendréis que empezar a plantar semillas para que os lo dé aleatoriamente. Luego, en esta nos pide lo mismo Plasmium, ojos de Kubultu y por último perlas de Wisdom. El único elemento que es complicado, aparte, bueno, del flux, que eso ya se sabe, es el Cookie Mux. Es el que sale aleatoriamente y por tanto no puedes ir a buscarlo, simplemente guardarlo cuando te lo dropeen y si quieres hacerte los aliados, haces estas 4 semillas de árbol, algo así. Luego tienes 3 monturas, la Spring Sporelink, que ya estaba antiguamente, la Squirter, que no sé si estaba, pero si no estaba le quedaría poco, y la Joy de Jarrot. ¿Vale? Esto es como un conejo. Ahí tenéis los materiales que os pide, 10 de Cookie Mousse, aparte de otros materiales, ¿vale? El Boomfit y tal. O sea que esta es poneros a ello. Luego tenemos plantas decorativas, esto es solamente para decoración, ¿vale? Os pide la semilla y un objeto, o en fin, cada una os pide una cosilla, ahí lo veis, y son solamente de decoración. Luego tenemos el Far Decorations, que son estilos, ¿vale? Aquí podemos poner, pues, en cada plantación su propio dibujo. Luego tenemos VFX Block. Esto es bastante curioso para los que les gusta construir. Tenemos bloques que nos dan algunas cosillas raras, como por ejemplo yo tengo puesto uno aquí,
¿Lo veis? Lo podéis poner en el suelo y os salen esas lucecitas del suelo. Para decoración puede estar muy divertido, ¿eh? Y es cuestión de, bueno, pues si os interesa, pues echarle un ojito y ver cómo quedan las cosas. No son tampoco muy caros, ¿vale? Piden algunos objetos un poco tal, pero este, por ejemplo, pide los Firefly Wall Trophic y este pide los B, pero no es complicado de hacer, ¿vale? Y por último, los frameworks. Los frameworks son construcciones ya hechas por el juego que tú la crafteas y la pones en el mundo y automáticamente se construye. Esta concretamente, la Run House, os la voy a enseñar ahora para que veáis cómo queda. Cada una tiene un tamaño, son bastante grandes, sí, se puede decir que son bastante grandes y hay que controlar un poquito bien dónde la ponemos porque, ojo, el tamaño importa, al menos a veces, ¿vale? Esta es la que habéis visto, la construcción. Construye todo esto, te pones aquí, le das a construir y te construye esta especie de casita muy mona, muy curiosa, en la que podéis hacer, pues en plan, decoración, ¿vale? Bien, vamos a explicar un poquito lo de las regaderas, que también es importante. Si tenéis alguna duda, de todas formas, por favor, tenéis los comentarios, dejármelos, la duda que tengáis, y intentaré, pues, explicarlo, ¿ok? Los leo todos, así que no os preocupéis, hacérmelo llegar, que yo lo leo sí o sí. Vamos a las regaderas. Hay 4 tipos de regaderas. Yo en estos momentos solamente puedo enseñaros 3, porque no tengo la cuarta, pero os la explico también para que la sepáis. ¿Dónde estás tú, por cierto? La cuarta regadera. A ver, déjame que la busque. Sé que la tengo, ¿eh? Aquí está, la cuarta regadera. Bien, tenemos la básica, la Instagrower. Esta es la que teníamos antes para regar normal y corriente. Tenemos la Watering Can, que esta lo que hace es dar el primer riego, o sea, iniciar lo que es el cultivo de la planta, ¿vale? Y por cada una de estas watering can puedes regar una superficie de 3 por 3. Así que ahora os enseñaré cómo yo tengo las plantaciones para que os hagáis una idea de cómo se deben plantar. Cada una de estas watering can os rega una superficie de 3 por 3 y es así como lo debéis de poner, ¿ok? Bien, luego tenemos la Everlasting Watering Can, no se gasta nunca y también riega 3 por 3. Es cara, pero quizás os salga rentable. No al principio, pero un poco más adelante. Digas, ¿para qué voy a estar crafteando de estas si puedo craftearme una sola y la tengo ahí para regar? ¿Vale? Bien, y por último tenemos otra regadera que es la regadera amarilla, dorada o de oro, como queráis llamarla. Esa lo que hace es que en vez de un riego de 3 por 3, riega la planta todas las veces que necesita para empezar a germinar. Las plantas, las semillas, cuando tú las plantas, hay semillas que solamente necesitan un riego para empezar a germinar, semillas que necesitan dos, semillas que necesitan 4 riegos, con lo cual tienes que regarlas 4 días seguidos y a partir del cuarto día empieza a florecer. Sin embargo, en la regadera de oro, desde el primer riego ya cumple esos 4 días, ¿vale? Lo que hace es acortar el tiempo en el que la planta empieza a florecer, ¿de acuerdo? Ya os digo, si tenéis alguna duda, tenéis los comentarios. Estoy intentando ir lo más rápido posible para que el vídeo sea lo más corto posible. Bien, vamos a ver las plantaciones y así os hacéis una idea in situ de lo que estoy comentando. Bueno, en recomendación, aquí había 4 plantas de aliados, y digo había porque se han marchitado, y yo os recomiendo que cuando las plantéis, la metáis en un habitáculo de este tipo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que vaya a tu club puede recoger esos aliados, sea o no sea miembro del club. Se acerca a la planta, le da a la E, y si hay un aliado, se lo lleva él. ¿Vale? No importa quién sea, cualquier persona. Hay gente que va por los clubes buscando este tipo de plantas y cuando la encuentra, pues le da la E y si tiene un aliado, se lo lleva. ¿Vale? Así que tener cuidado con eso, guardarla de esa forma, que es como va a estar mejor.
Bueno, pues aquí tenéis unas plantas de cutumato. Como veis pone 0 de 1. Esta planta, en cuanto yo la riegue una vez, que de hecho debería haber cogido el riego para que lo veáis en directo, en el momento que yo la riegue una vez, va a empezar a florecer, ¿vale? Va a empezar a dar el fruto. Hay plantas que dan el fruto al día siguiente y hay otras que tardan 2 días en florecer, ¿vale? Eso os indica la planta todo lo que puede pasar. ¿Veis? Ahí dice que está lista para ser regada. De hecho, voy a regarla ahora mismo. Estas, ¿cuánto tienen? Vale, 0 de 1. Y están también listas para ser regada. Bueno, pues como hay aquí unas cuantas, lo que voy a hacer es ponerme en el medio y, como veis, estoy regando todas las plantas que hay alrededor. A estas, a las puli, les queda otro riego más para empezar a florecer. Y duran 6 días y 40 minutos. En ese tiempo, esta planta se marchita y ya no da nada. Se queda como estas que veis aquí. No sirven para nada. Estas las quitamos y no da absolutamente nada, ¿vale? Y esta está lista para regar. Pues nada, la vamos a regar. Ahí lo veis. Con este riego ya empezará a florecer. Dentro de 1 hora y 41 minutos empezará a darme frutos. En este caso, cumato. Aquí tenemos las Growing Unicorn Chan. Dicen que están listas para regar. Nos ponemos en el medio y le damos a la regadera. ¿Lo veis? Correcto, ya están regadas. Estas son las que tengo por aquí. Ahora voy a enseñaros cómo tengo yo hecha mi plantación. Luego ya el diseño es cada uno que haga el que le guste. Aquí tengo algunas. Estas, como veis, se han marchitado. Estas ya no dan nada. Y os recomiendo que las quitéis porque cada mundo tiene un tope de plantas que puedes tener en ese mundo. Si os pasáis y decís, voy a plantar 2000 semillas, puede pasar que os diga, ya no puedes plantar más, ¿vale? Estas son plantas de nitroglicerina y la planta lo dice todo, ready to be harvested in 1 hour, con lo cual quiere decirse que en 1 hora las puedo recoger y me duran 12 días y 7 horas. Estas plantas, concretamente las nitro, se recogen cada 2 días, ¿vale? Para que salga el fruto, en vez de un día como las anteriores, estas se recogen cada 2 días. La hora de recogida siempre es cuando se hace el reinicio. En el caso de la hora de España, a la 1 de la tarde. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Tengo las core que están ready para regarlas, pues nos ponemos en el medio y las regamos, ¿vale? Me dice que ahora en 1 hora están listas para recoger y que duran 5 días y 13 horas. Perfecto. Estas están listas para regar. Pues nada, nos ponemos en el medio. Aquí, como veis, está un poco desfasado porque eran pruebas que hice. Esta me pide también un tercer riego para poder recogerlas y duran 7 días. ¿Vale? Pues ahora en 1 hora y 39 las podré recoger. Y estas les queda un riego para que puedan ser recogidas. Pues nada, la riego. Ahí está. Aquí tenéis como yo tengo la plantación, ¿vale? Así es como yo lo he hecho. Las divido en bloques de 9, 3 por 3. Y luego para regarlas es mucho más fácil porque estas son todas de un riego ya. Las quedan 2 días de vida. Pues nada, yo voy regando. Podría usar la regadera de la azul, que de hecho voy a ir a por ella porque es más barato que gastar de estas. Pero al principio, si no tenéis recursos para haceros la regadera azul, lo lógico es que uséis las grises, ¿vale? Bien, mientras voy os comento, hay aliados, hay monturas, hay algunos objetos que os dropean aleatoriamente dentro de la jardinería. Cuando recogéis, os puede salir algún aliado o alguna montura, así que estar atentos. Supongo que será con tiempo, no será en la primera semilla ni en la segunda, pero os van a dar, sobre todo aliados de jardinería. Es interesante porque es mastery y son gratis. Simplemente se trata de plantar y recoger. No tenéis que hacer más. Por cierto, antes de que siga, también cuando recojáis la cosecha, os puede dar, ¿dónde lo tengo yo? Este objeto, las Bubble Put Plant Seed. Estas plantas
solo se pueden plantar en el cornerstone. O sea, vais a un mundo y en vuestro cornerstone las plantáis, florecen prácticamente en 2 minutos y cuando las recogéis os va a dar unas semillas que podéis lanzar. Lanzáis, sale una planta y esa planta se puede romper. Bueno, pues esas plantas se pueden romper y el drop que da se lo da a 8 personas. Puede dar aliados, puede dar recipes, puede dar materiales, puede dar un montón de cosas, con lo cual esta planta es muy interesante cuando la dropeen al recoger. ¿Ok? Bien, vamos a... Ya os digo, si tenéis alguna duda, quiero hacerlo rápido. Se va a ir más de la cuenta, pero no se puede hacer más rápido. Voy a plantar estas, a regar estas que me quedan. Y esto sería casi casi todo lo que es hablar de la jardinería. Importante, los 3 compost básicos, el primario, el medio y el superior, que vais a necesitar para hacer las semillas. Tenéis que subir la profesión de jardinería al 300 para poder acceder a todas las semillas, así que es algo que debéis poneros lo antes posible. Más cositas, tener en cuenta también el tema de si hacéis las plantas de aliados, guardarlas bajo llave para que sean vuestras y solo vuestras, las metéis en un habitáculo tranquilamente y así sois vosotros las que vais a poder recogerlas y nadie más. ¿Ok? Más cosas. Hay budgets. Las budgets de jardinería son bastante largas en el tiempo. Ahora las enseñaré para que os hagáis una idea. De hecho, hay algunas que son un poco como escandalosas, que son como deshacer 1 millón de objetos para hacer compost. Parece mucho, pero luego no lo es tanto. Mi recomendación, si tenéis ojos y no los usáis, usar ojos, ¿vale? Para esa budget. Ahora las veremos de todas formas. ¿Veis? Estas plantas aún les quedan un riego más. Van 3 de 4. Se pueden volver a regar dentro de 1 hora y 35, o sea, en el reinicio. Y la planta va a durar 8 días. O sea que durante 8 días, una vez que tú la riegas las 4 primeras veces, ya no tienes que regarla otras 4, sino solamente una vez por día. Digamos que estos riegos son los iniciales. Vamos a ver. Riego todo y os enseño las budget. ¿Veis? Esta está en una de 2, en 1 hora puedo recoger. Esta está en una de 2 porque aquí he usado las regaderas doradas o amarillas. Regué todas del tirón y ahora cada día puedo recoger. Y aquí le queda un riego ahora mismo. ¿Vale? No sé si ha quedado claro, pero voy a enseñaros las budgets. Nos vamos a colecciones, budgets, Gameplay Budget, vamos a cerrar las otras que no son necesarias. Gardening, aquí está. Bien, tenemos una budget que es de harvesting, ¿eh? Mm, recoger plantas. La mayor son 15.000 plantas, así que tomároslo con calma, no os agobiéis, relax, ¿vale? Luego tenemos las de regar. La última tenéis que regar 25.000 plantas. Lo mismo, tomaros, cuando reguéis las 25.000, os dará esta budget y esta budget. ¿Ok? Y por último tenéis la que os decía, que es la de los recipes que tenéis. A ver dónde está. Aquí, ¿no? Es esta, la de composting. Tenéis que crear 1 millón de ítems para compost. Parece mucho, pero no os agobiéis porque es más sencillo de lo que parece. Y por último tenéis esta recipe, que es cuando desbloqueáis las Alchemy Plant Seed y también os va a dar maestría. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues creo que he explicado todo lo más rápido que he podido. El vídeo se ha ido muy largo, no he podido hacerlo más rápido, no puedo hablar más rápido, soy así. Espero que os haya quedado más o menos todo claro y si tenéis alguna duda tenéis los comentarios para que yo os ayude a solucionar esas pequeñas dudas, ¿vale? Os animo a que os metáis en jardinería, tiene cositas interesantes, es un poco larga y pesada, pero al final esto es Trove, nada más. Chavales, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.